Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cuál es la primera pregunta, hermana Mercedes? Pastor, quiero escuchar su concepto acerca de los juegos de mesa, como ajedrez, cartas. Quiero escucharlo a usted. ¿Está bien? ¿Está mal? Eso es una pregunta muy complicada porque, a ver, en primer lugar, yo nunca he jugado esas cosas, ¿no? Entonces, si digo, y los satanizos, entonces dicen, viejito anticuado. La verdad es que yo nunca he jugado, nunca he jugado nada de esas cosas. No sé si es falta de tiempo o que no me llama la atención. Por ejemplo, para mí el ajedrez, ¿qué están pensando ahí para mover una ficha? Yo muevo eso de una y tumbo todo eso. Por ejemplo, y lo llaman el deporte ciencia. Creo que hay personas, si están esperando que lo condenen, no lo voy a condenar. Pienso que esos juegos de mesa, dependiendo del propósito con que se hagan, creo yo, ¿no? Sí. Sí, porque una cosa es que yo lo haga por entretenerme un rato, yo qué sé, sin ánimo de lucro, que lo haga por activar la inteligencia, porque dicen que el ajedrez es El juego ciencia. el juego ciencia. Sí, señor. Pero ¿cuál es la ciencia, pastor, de eso? Debe ser que Hay desarrolla... una ficha negra aquí, pues yo puedo moverla por donde quiera. No, Sí, pastor, cada es que- ficha no, tiene eso un también movimiento tiene que exacto, sí, cada ficha tiene un jugar. movimiento exacto, usted tiene que generar ¿Nos puede ciertas... dar un curso de ajedrez? Bueno, no soy el más experto, mi esposa sí es ahí la experta, Ella pero sí, sabe. ella sabe, pero tengo Y eso entendido, es pecado, no es pecado. pues yo no lo veo como pecado, cuando uno lo toma de la manera que usted dice, para un momento de pasar el Hay tiempo. campeonatos Hay campeonatos mundiales mundiales, los de eso. mejores del mundo son rusos. Sí, Los señor. mejores del mundo son los rusos. Cada ficha tiene un movimiento determinado. Y el objetivo es matar al rey, creo que es, aunque suene fuerte la Oh, palabra, muy pero es bien. matar al que rey. Aquí no nos vamos a poner a enseñarle a la gente a jugar Algo así, ajedrez. pero sí, Yo sí, lo sí. que creo, lo que el pastor siempre nos ha dicho, ni tan a la derecha ni tan a la Sí, izquierda. así es, Cuando exacto. las personas se reúnen, creo yo, es mi concepto personal. Cuando las personas se reúnen a jugar ajedrez, parqués, dominó, bueno, todas esas cosas, por diversión, por distraerse, es una cosa. Pero ya cuando lo cogen por un vicio, Claro. que hasta dejan la familia sin comer, claro. por gastarse en la plata allí, por apostar. Todos los yo excesos pien- son malos. Exacto. Entonces yo pienso que ya ese extremo, ya sí. Claro. Así que ustedes preguntan y la esposa del pastor responde. No, pastor. Sí. No, pero está buena Muchachos, está buena la apreciación que hace Claro. Mercedita. Es verdad. Sí, porque Yo, por yo ejemplo, no, en mi caso personal, nunca lo he hecho. Yo no sé, ni sé cómo se juega el ajedrez, ni el dominó, ni... Yo recuerdo que cuando estaba un muchacho, había una cosa que llamaban tríquepe, que era como unos cuadritos que se hacía con el lápiz. Ah, tricky. Es Tricky. Es tal vez lo que tengo así, Ujú. pero yo creo que esos juegos, siempre y cuando no tengan objetivos económicos y que se conviertan en una adicción como cualquier exacto, juego. Sí, sí. Hoy día hay gente adicta a los juegos en internet, adictos. Y eso es tan grave como la marihuana, como el consumo de bazuco, de la heroína, de la cocaína. Es que Amén. entonces yo pienso que, como dice Merceditas, todo extremo es grave y sobre todo el objetivo con el que se lleva a cabo. Así es, hermano Carlos. Bueno, hermano Carlos, preguntan por aquí por Facebook y nos dicen, ¿es verdad que Abraham diezmó porque ya estaba acostumbrado a hacerlo a los dioses paganos? Esa es una apreciación de alguien, pero bíblicamente no es así. La Biblia lo que dice es que Abraham diezmó como una expresión de gratitud, en razón a la victoria que Dios le da frente a aquellos que le habían secuestrado a su sobrino. Amén. Hermana Mercedes. Bueno, pastor, ¿sería tan amable y me explica sobre la imposición de manos, especialmente en la administración, para evitar los desórdenes?
no tengo conocimiento de eso. Hay dos maneras de imponer las manos. Una, cuando se ora por los enfermos, ¿cierto? Que es lo que aparece en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. Entre ellas está, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, una cosa es imponer las manos para que haya sanidad en los enfermos. Y otra cosa es la imposición de manos para que el candidato al ministerio reciba dones mediante la imposición de manos del presbiterio. En esa imposición de manos enfocada a que se den dones ministeriales, el que lo hace tiene que poner cuidado sobre quién lo hace. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo y dice, no impongas las manos con ligereza a nadie y no participes de los pecados ajenos. Esa imposición de manos tenía que ver con la postulación y envío de personas al santo ministerio. Entonces se daba que un candidato al ministerio, no siendo digno, pero por alguna razón, el pastor o el presbiterio lo enviaban y resulta que no era digno. Y este se iba a ejercer el ministerio y en vez de hacer bien, hacía mal. A eso es a lo que la Biblia dice, no participes del pecado ajeno. Porque cuando yo impongo las manos sobre un candidato al ministerio, lo estoy enviando a hacer un trabajo a una comunidad. Y si éste, a causa de su mala formación, de su incompetencia, de falta de conocimiento, de su vida desordenada, en vez de construir, destruye, el que lo envió indirectamente está participando del daño que aquel está haciendo allá. Por eso es que la Biblia dice, Pablo a Timoteo, no le impongan las manos con ligerezas a nadie y no participes de los pecados ajenos. Amén, amén. Mano Carlos, una pregunta que quedó pendiente del día anterior, hace 2 días, dice así. Dios les bendiga, hermanos. Mi pregunta es, un hermano me dijo que ya casi no se está congregando y él tenía el don de evangelismo. Él me dice que entre más Dios da a una persona o más le demanda, pues más difícil es sostenerse. Mi pregunta es, ¿por qué un pastor al cual Dios lo dota de tantas cosas no se aparta? En cambio, el hermano que dice que tiene el don de evangelismo ya no se está congregando. Pues él mismo está dando la respuesta. Si un pastor a quien Dios le confía permanece, es por una sola razón, depende de Dios. Si Dios le ha dado muchos dones a un creyente, entre ellos el de evangelizar, que entre otras cosas no es un don, es un mandamiento. Es un mandamiento. Y aparte de que es un mandamiento, tiene ese deseo de servir y no lo hace, pues simplemente se cumple en él lo que dice Pablo en una de sus cartas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La razón por la cual él se está desmotivado es porque se ha desprendido de Cristo, pues se va perdiendo ese sentir. Le recomendaría que se preocupe. Se va envaneciendo, pastor, él mismo. Sí, él puede envanecerse y a pensar que es autosuficiente, que todo lo logra por lo que él es, o puede llegar a pensar de que ya ha hecho tanto que no necesita hacer más. Sí. Hay un sinnúmero de factores que es muy difícil definir porque nadie conoce al hombre mejor que el espíritu del hombre. Amén. Dios les bendiga. Tengo una pregunta. Yo quiero reconciliarme con Dios. Lo he intentado y se me hace duro. Siempre que lo intento, fracaso. ¿Qué debo hacer? Hacer lo que no ha hecho. Tomar una decisión. ¿Que por qué le es tan difícil? A usted y a cualquiera que quiera ser salvo, le es difícil si quiere ser salvo y quiere ser mundano. El problema por el cual la vida cristiana se le hace difícil a la gente es porque quieren vivir como el mundo les muestra y quieren también agradar a Dios. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Amén. Dios genera conciencia.
pero la decisión la tiene que tomar usted. Entonces, usted tiene delante de sí un vaso de leche que nutre su cuerpo, pero también tiene un vaso de exterminio que destruye su vida. A usted no lo van a obligar ni a tomar lo uno ni lo otro. Usted es el que tiene que pensar qué es lo más conveniente. Y dependiendo del análisis que usted hace, toma la decisión. Y según la decisión tome, así es su consecuencia. Entonces, si yo quiero reconciliarme. ¿Usted quiere? Ah, bueno, entonces ¿qué impide? ¿Ya? No hay ningún impedimento. Lo único que está de por medio es una decisión. ¿Cómo es que dice la canción? He decidido seguir a Cristo. Amén. Solo cuando yo decido seguir a Cristo, estoy dispuesto a renunciar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando. Yo decido dejar Amén. de hacerlo mal. Así es. Sí. Así es. Amén, amén. Hermano Carlos, preguntan. Dios los bendiga, mis hermanos. Quisiera preguntarle a mi hermano Carlos referente a la llenura del Espíritu Santo, ya que en muchas oraciones le he escuchado que la mejor manera, en muchas ocasiones, le he escuchado que la mejor manera de saber que una persona tiene la llenura del Espíritu Santo son los frutos. Podemos decir entonces que una persona de otra denominación que lleva mucho tiempo y da muy buenos frutos, podemos decir que esta persona está llena del Espíritu Santo. Gracias. A mí me queda muy mal meterme en el campo del vecino. ¿Cierto? Yo no puedo decir qué pasa en la vida de otra persona, de otra comunidad, porque pues imagínate, el único que sabe es Dios y el individuo. Yo lo único que sé es lo que la Biblia dice. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, es muy importante preguntarse, una persona que niega que Jesucristo ha venido en carne, ¿puede dar frutos del Espíritu Santo? Es la pregunta. Jesús dijo, ustedes son de arriba. Perdón, yo soy de arriba. Ustedes de abajo, Ustedes son de abajo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados. con todas las piedades y apariencias y bondades que tenga, van a perecer. Y prueba de eso es que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era una buena persona. Aparentemente daba ¿qué? Frutos. Pero, ¿estaba en lo correcto? No. Fue necesario que Pedro lo visitara, le predicara el evangelio de la gracia, creyera como dice la Escritura, y entonces ahí sí se pudiese manifestar en él la plenitud del Espíritu Santo. Así es. Amén. Pastor, tengo unos hermanos de sangre que pertenecen a la luz del mundo. Ellos dicen que ellos son los únicos que van a ser salvos porque están predestinados desde antes de la fundación. ¿Qué opina, pastor? Pues que están desenfocados en el campo de la predestinación. ¿Por qué? Porque resulta que en el campo de la predestinación hay dos escuelas. Una que se llama la predestinación directa, que es manejada por el calvinismo, el mormonismo, testigos de Jehová, creciendo en gracia, y otros, los cuales desde su pensamiento, aclaro, al hacer este comentario no estoy atacando, sino más bien informando, para que la gente conozca lo que piensan los unos y lo que piensan los otros, y luego pues usted tenga la capacidad de fijar una postura en relación a la explicación que busco dar y que quiero ser objetivo además. Entonces, quienes creen o pertenecen o se involucran en la escuela de la predestinación directa, ellos piensan que los hombres nacen predestinados para salvación
o condenación. Que Dios decidió en la eternidad pasada quién se salva y quién se condena. ¿Ya? En esa escuela están también entonces los señores de la luz del mundo. ¿Sí? Yo respeto ese pensamiento. La otra escuela es la de la predestinación condicional. Esta escuela plantea que la predestinación condicional se define en el momento que las personas escuchan el llamado y dependiendo de la decisión, así será su eternidad. Y lo sustentan en pasajes como: a los que antes conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó y a los que llamó los justificó. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Cuál? ¿A cuántos de los seres humanos no conoce Dios? Conoce a todos. Él conoce a todos. Y si a los que conoce, que son todos, ¿qué dice la Biblia? A esos que conoce los predestina. ¿A cuántos? A todos. A todos. Y a esos todos que conoce y a esos todos que predestina, a esos todos llama. Amén. Y ahí es donde entonces se va a definir la predestinación. Porque Dios está llamando a todos para que sean salvos. Pues los conoció y los predestinó. Pero la selección será cuando Dios llama, porque va a depender de la decisión del hombre. Dios les ofrece a todos, pero no todos toman la decisión de seguir a Jesús. Así es. ¿Está claro? Muchos son los llamados. Claro, entonces Dios llama a todos, pero esos todos tienen la capacidad de definir si aceptan o no aceptan. Entonces, los que aceptan el llamado de Dios, la predestinación se define para salvación. Los que rechazan el mensaje de Dios, entonces la predestinación se da para condenación. No es que Dios lo decidió allá, no. El plan de Él es perfecto para salvación a todos los hombres. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se hace visible? A través del llamamiento por la predicación del Evangelio. ¿Cómo se hace la selección? A través de la decisión que el receptor tome dependiendo de lo que más le parezca importante. Entonces yo escuché el Evangelio y me pareció que es el único camino para salvación. Me acojo a Jesús y soy salvo. Escucho el Evangelio y lo rechazo. Es el mismo mensaje, pero la decisión es diferente. Y eso es lo que marca la diferencia. No aplica el pensamiento de salvo siempre salvo. No. El que persevere Claro. hasta el fin. Tiene que tomar la decisión para poder que la predestinación se dé para salvación. Y yo no soy salvo porque diga que estoy escogido. Yo soy salvo porque crea el Evangelio, me bautiza en el nombre de Jesucristo y me sigan las señales. Y sea guiado por Dios a través de la palabra, perseverando hasta el fin. Pastor, ¿y qué opina usted de un creyente que diga, yo estoy en la iglesia porque yo sé que el Evangelio es la verdad, pero lo que sí tengo claro es al que le va a ir bien en la vida le va bien y al que le va a ir mal le va mal? No. Eso va a depender del pensamiento que se tenga en relación a qué es bien y a qué es mal. La gente tiene una confusión. ¿Por qué? Porque piensan que irle bien a uno en la vida es conseguir dinero. Irle bien en la vida es encontrar una buena esposa. Irle bien en la vida es conseguir un buen empleo. Pero es parte. Pero ese no es el verdadero bienestar. Porque al final, eso todo es transitorio. Y en muchos de esos casos se da por malas decisiones que tomamos. Creo que sí. Por malas decisiones que tomamos. Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero una decisión define mi futuro. Por eso yo tengo que pensar antes de dar un paso, ¿qué gano y qué pierdo? Esta semana estaba dando una conferencia sobre la clave del éxito en la familia. Entonces la gente piensa que el éxito es porque soy muy inteligente para hacer negocios. ¿Cierto? Porque tengo una
un léxico capaz de cambiar las cosas de malas a buenas y enredar a la persona. Pero eso no es que a mí me vaya bien. ¿Por qué? Porque eso que yo llamo éxito puede ser mi ruina y la ruina del otro a mediano o largo plazo. Me va bien cuando yo hago las cosas como Dios manda, independientemente de que consiga dinero o no consiga. Hay un ejemplo en la Biblia que le dice todo. El rico pensaba que irle bien era tener bienes para muchos días. Y cuando llegó la muerte, ¿qué fue la voz que escuchó? Necio. Esta noche vienen a reclamar tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Él pensó que eso era el éxito. Pero había otro que mendigaba y era leproso. Pero temía a Dios. ¿A cuál de los dos le fue más bien? Al final de la suma de todo. Pues aquel que aparentemente no tenía nada, que cualquiera diría, por ser cristiano es un fracasado, pero él tenía el éxito. Amén. Porque tenía garantizado en Dios lo que no perece, que es la vida eterna. Y esa palabra necio que menciona ahí hace referencia a aquel que es sabio en su propia opinión, que piensa que solo lo que él dice es lo correcto y que está bien. Que desconoce el señorío de Dios. Entonces es bueno que las personas entiendan. Amén. Sí. Sigo yo. Mano Carlitos, preguntan por acá. Dios los bendiga. Mi pregunta es, ¿el árbol de la vida de Génesis es el mismo de Apocalipsis? O sea, ¿es el Señor Jesús? Es que en el Edén, el objetivo de Dios, recuerde que son figuras simbólicas. ¿Ya? Son figuras simbólicas. Dios simboliza la eternidad en condenación o la eternidad en salvación a través de un árbol. Uno que se llama el árbol de la vida y otro que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. La decisión que el hombre tomara definía su eternidad. Desafortunadamente Adán tomó una decisión equivocada. No oyó a Dios, pero sí oyó a Satanás. El árbol de la vida en Apocalipsis se refiere precisamente a lo mismo. A aquello que las personas, una vez superado por la obra de Cristo todo, entonces tienen acceso al árbol de la vida. Es decir, no volverán a morir. Amén. Amén. Pastor, ¿a cuál justicia se refiere San Mateo 3:15? Que dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pues si lee el pasaje completo es el bautismo de Jesús. Jesús quiere que Juan lo bautice. Juan dice, no, antes yo debo de ser bautizado por usted. Entonces Jesús le dice, venga, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es una forma de Jesús decirle a Juan y hoy al mundo que si él se bautizó, ¿quién es el hombre para que no asuma la responsabilidad de bautizarse? ¿Jesús necesitaba bautizarse? No, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es la manifestación de Dios en carne. ¿Está claro? Él se bautizó para enseñarnos a nosotros que si Él lo hace, ¿quién soy yo para negarme a hacerlo? Amén, amén. Preguntan acá, hermano Carlos. Mi pregunta es, ¿será que se puede dar que alguna persona pueda hablar en lenguas una sola vez y ya no más? Ya que mi esposa solo habló una sola vez cuando recibió el Espíritu Santo y no más. Yo creo que sí, porque las lenguas son un don. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, amén. Entonces puede darse que una persona hable en lenguas una sola vez ¿Y no vuelva a hablar? y no vuelva a hablar, pero se desaten en él otros dones Amén. que no se hacen visibles a través de las lenguas, sino a través de resultados. Oré por un enfermo y se sanó. ¿Fue necesario Dios obrar un milagro a través del don de milagros en mi vida? Lo hizo. ¿Fue necesario transmitir palabra de ciencia? Dios me da el don de ciencia. Entonces, los dones funcionan según la necesidad y en el momento. Y son potestativos de Dios.
No es que yo digo, yo tengo el don. No. Dios usa los dones en la iglesia, dependiendo de la necesidad. En la iglesia están los dones. Todos los dones están en la iglesia. Pero una misma persona Dios la puede usar en diferentes. ¿cierto? Una persona puede tener varios Que dones. una persona puede orar por un enfermo, sanarse. Claro. Puede ir a orar por Sí, una señor. persona que tenga un demonio, ser libre. Puede tener ¿Cierto? el don de presidir, Ah, el don de la enseñanza. Hay Ujú. personas que yo conozco que son muy funcionales en todos esos campos. Hay otros que no lo son. No es porque el que no lo es sea menos cristiano que el otro, sino porque Exacto. Dios miró la capacidad y a cada uno le dio según su Amén. capacidad. Así es. Porque un pastor de nuestra iglesia me decía, ¿por qué es que su esposo mantiene orando? ¿Es que no duerme? Entonces yo le dije, ¿por qué me pregunta eso, pastor? Y me dijo, porque es que a él, ¿por qué le va tan bien en la vida, en el ministerio, en todo le va bien? Y yo oro mucho, pero a mí no me va tan bien. Y le dije, no, yo no sé eso, sí, yo no sé, pregúntele a Dios. Sí, Porque hay personas que creen que por lo que ellos hacen, ¿cierto? claro, es que ahí es donde radica el problema. Cuando yo pienso que las cosas se alcanzan por lo que yo hago, ya estoy mal. Y eso también pasa con creyentes en la iglesia. Eso también pasa. Piensa que por oracionar Entonces, mucho, por... exactamente. Entonces, aquí no es por lo que yo hago, es por lo que su gracia hace en Nos mí. olvidamos que dependemos de Dependemos de Dios. Amén. Y nunca en la vida se me ha ocurrido competir con nadie como Exacto. pastor. Eso. Yo he llevado este trabajo solo por una razón. Dios me mandó a predicar. Yo nunca he predicado para competir con nadie. Y nunca he ido a una iglesia para decir, ahora sí voy a mostrar que yo soy mejor que el que se fue. No. Cada pastor tiene un ministerio. Amén, amén. Y lo desarrolla acorde Y cada al don cristiano que Dios también, da. Y ¿cierto? cada cristiano. Lo que aquí tenemos que aprender los cristianos y los pastores es que todo lo que hacemos no somos nosotros, es la Amén. gracia de Dios en nosotros. Amén, amén. Y no hay Amén. motivo para Amén, gloriarnos. amén, así Amén, es. Y amén. mucho menos para recibir o para competir. Nosotros no competimos. Simplemente servimos al Señor y Él usa a cada quien según la capacidad que le da y hará visible dependiendo de la actitud del individuo a quien Dios escoge. Porque si la persona es soberbia, pues no, aunque Dios tiene mucho, no va a lograr el éxito que debería tener, porque el hombre se envanece y entonces se desprende del de arriba. Sí. Y ahí sí, separados de mí, Nada, pues. pueden hablar muy bonito, pueden orar Sí, señor. mucho, pero no hay nada. Y exhibirse en mucho, pero... Pero no hay nada. bueno. Porque esto es la obra de Pastor. Dios. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Amén. Pastor, una pregunta. ¿A los cuántos días de engendro un bebé pasa a ser un alma viviente, teniendo en cuenta que el primer hombre pasó a tener alma después de recibido el aliento que Dios sopló en su nariz? Lo que pasa es que hay una diferencia entre la creación de Dios y la concepción. Hay una diferencia. Porque entre otras cosas, el único hombre que aparece grande es Adán. Claro. De resto, todos tenemos un proceso. ¿Ya? Hubo tres corrientes entre los griegos que son muy interesantes. Se dio una discusión acerca del origen del ser, del alma. Entonces, hubo una que se llamó creacionismo. Decía, cuando Dios crea al hombre, ya de hecho, por lógica, ya es un ser, tiene alma. Había otra que llamaba era creacionismo, traducionalismo y se me escapa la otra. Lo cierto es que cuando hablamos de la corriente que llamaba traducionalismo era que cuando el esperma de papá se unía
al óvulo de mamá o fecundaba el óvulo de mamá, a partir de ese momento ya era un alma. Y se distribuía el alma, según ese pensamiento, en 50% y 50%. Es decir, papá colocaba el 50% a través del esperma, mamá colocaba el 50% a través del óvulo. Y a partir de esa unión, entonces, aparece el alma, el ser. A partir de ese momento, es una vida. Cuando uno lee el Salmo, la Biblia habla que desde antes de todo, ya en el libro de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que vendrían a ser después de estas. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todo. ¿A partir de qué momento es un aborto más bien? A partir de la concepción. Desde que se une el esperma con el óvulo, ya es una vida. Por eso de la pasta del día después es abortiva. Es muy importante que la gente tenga en cuenta. Si no quiere, entonces no tenga sexo. O prepárese con tiempo antes de, porque después de que exista la relación y el óvulo se ha fecundado, ya es una vida, y si usted busca deshacerse, eso se llama matar. Eso se llama abortar. Eso se llama violar el mandato que dice no matarás. Amén, hermano Carlos. Preguntan, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi pastor, ¿puede un cristiano visitar la tumba de un familiar en el cementerio? Sí, sí. Las mujeres fueron al sepulcro de Jesús. No es problema. No es problema. Consciente de que los muertos nada saben. Consciente de que no oyen, no le lleve flores porque ya no las ve, ni le lleve comida, porque eso ya es superstición. Esto es muy personal, ¿vale? No es las directrices de la Iglesia Pentecostal Unida. No, señor. Concepto personal. Es algo muy personal. En mi caso personal, creo yo creo, pues que a la gente hay que darle todo cuando están vivos. Después de muerto, ya ni oye ni sabe. El escritor consagrado dice que después que el hombre muere, sus hijos serán humillados y él no podrá hacer nada por ellos. O serán elogiados y él no sabrá nada de lo que pasa. ¿Ya? Entonces, a la gente hay que darle todo cuando están vivos. Está viva la persona, exprésele todo su amor, todo su aprecio, todo su respeto. Después de que muera, gracias Dios por el tiempo que me lo prestaste o me la prestaste. Lo traigo al lugar de donde Él es. ¿Cuál es el lugar? El polvo de la tierra. Aquí lo dejo y mi vida sigue. Pero si la persona quiere ir a organizarle la tumba, ¿no es problema? Ah, no, para nada. Pero debe de saber la persona que lo que está haciendo no le sirve al muerto. Pero sí le causa dolor al que va, porque le mueve los recuerdos. Y creo pues que sería muy bueno tratar de cerrar ese periodo aceptando una realidad. Los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo, su odio y su amor son puestos en el olvido. Es complicado. Amén. Pero aclaro, si usted va, no está pecando, a menos que lo haga con el pensamiento de, ay, Julano, ¿por qué te fuiste, Julana? Porque pues es hablar con los muertos, es consultar con los muertos, y eso ya va más allá de los principios cristianos. Amén. Pastor, ¿me podría hacer el favor de explicarme por qué dice la Biblia que la tribulación son 3 años y medio? Si las semanas 70 son 7 años. Lo que pasa es que es un lapso de tiempo donde en 3 años y medio después de que la iglesia se va, se establece una paz aparentemente completa. Y a los 3 años y medio, el sistema satánico
rompe el compromiso que ha hecho con el pueblo de Israel y en el sentido de que se fomente el culto idolátrico y se ofrece en el altar del sacrificio algo inmundo, que algunos pensadores creen que se trata de un cerdo, porque para el pueblo israelita el cerdo era una comida inmunda. Era. No, y para ellos todavía es porque ellos no han conocido a Jesús. ¿Está claro? Entonces, algunos piensan que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel tenía que ver con eso, con el culto idolátrico y el sacrificio de un animal inmundo en el lugar donde solo se sacrificaban víctimas que Dios demandaba. Y que eso va a generar una reacción en el pueblo de Israel, porque van a descubrir que el que está ahí no es el que ellos pensaban. Van a descubrir que han sido engañados. Y entonces se va a desatar una persecución contra el pueblo de Israel, y ahí la profecía: velad y orad para que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno. Hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Porque si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, según la Escritura, hay 3 años y medio de una pretendida paz o supuesta paz, y luego comienza el periodo de la gran tribulación, que es una gran persecución que se desata contra el pueblo de Israel y que traerá efectos también contra el mundo gentil, que teniendo la oportunidad de ser salvo por el evangelio de gracia, lo rechazaron. Y entonces ahí sí, como dice el dicho, todos llevan. Listo, amén. Dicen por YouTube: Dios los bendiga, hermanos. Tengo 2 inquietudes. El Señor dijo que la ley ya estaba cumplida, pero no abrogada. ¿Cuál es la ley cumplida y cuál es la ley abrogada? Que Jesús no venía a pisotear la ley, sino que venía a cumplirla. A eso es a lo que se refiere. ¿Y cuándo la cumple Jesús? Cuando hace lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué fue lo que la ley no pudo hacer? Hacer perfecta la redención del hombre. Porque resulta que los sacrificios que se oficiaban en la ley solo cubrían el pecado. Pero la obra de Cristo erradica el pecado del hombre. Entonces, el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en él. Una víctima se sacrificaba, pero yo seguía siendo pecador, culpable. ¿Cómo es que dice el profeta? Aunque a montones lejía y a pilones jabón, sobre tu cabeza, la mancha del pecado está ahí. Yo siempre lo he simplificado de la siguiente manera. Los sacrificios de la ley eran el equivalente a un vestido limpio puesto sobre un cuerpo sin bañarse. Yo llevo 15 días sin bañarme, me pongo un vestido limpio. ¿Ya? Aparentemente estoy, ¿qué? Limpio. Pero estoy sucio. Con la venida de Jesús y su obra redentora, entonces Él me limpia y me viste de justicia. Porque mi deuda Él la pagó. Él es hecho justicia de Dios para mí. ¿Está claro? Ahí mismo él decía otra pregunta, eran 2. Dice, ¿cómo saber qué don me ha dado Dios? Cada persona debe de saber quién es y para qué sirve. Si a mí me dijeran ahora, venga, yo qué sé, de una conferencia en arameo, pues yo no tengo esa facultad. Hablando pues en los campos humanos. Esto para decir que el don de Dios en mi vida sí me debe llevar a pensar qué puedo hacer yo dentro del servicio a Dios.
¿Sí? Por ahí el hermano Eliseo decía, zapatero a tus zapatos. A tus zapatos. Si yo no soy una persona buena para manejar la oratoria, pues no debe ser un orador. Me refiero al campo del discurso, no de la oración como vida devocional. Si yo no soy un buen cantante, pues no debo de ponerme a cantar para no salir con lo que dicen algunos. Yo no soy un predicador, pero voy a predicar. Yo no soy un cantante, pero voy a cantar. Yo no soy músico, pero voy a tratar de hacerlo. No. Mejor que no lo haga. Yo debo de saber hacer lo que hago. Y de hecho, en la iglesia existen herramientas para ayudar a las personas en el campo de desarrollar esos dones. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que alguien dice, yo no tengo el don de la predicación, pero voy a predicar. Puede ser que Dios sí le da el don, pero él no sabe hacerlo. Entonces la iglesia da unas herramientas. Cómo hacer un sermón a fin de que esta persona, dentro de sus capacidades con limitantes, pueda transmitir un mensaje que es dado por Dios. En ese orden de ideas, hay muchas cosas que los cristianos podemos hacer que sabemos que tenemos la capacidad, que Dios nos la dio. Sin embargo, por egoísmo, por menosprecio a las cosas, porque se piensa que se le está sirviendo a la organización o al pastor, no se ponen a funcionar. Hay dones estancados dentro de la iglesia que no están funcionando por el egoísmo del que los posee. Sabe que los tiene, pero no quiere involucrarse por no asumir compromiso. No quiere involucrarse por no sacar tiempo. No quiere involucrarse porque para él no es tan importante lo que Dios puede hacer a través de él, pues es más importante lo que él puede hacer para él mismo. Entonces, el ejemplo más claro está en San Mateo 25. Los talentos. Le dio a cada uno según su capacidad. Pero hubo uno que teniendo la capacidad, no lo puso a funcionar. Amén. Él sabía. Mire lo que él dice. Yo sé que tú cosechas donde no sé. O sea, él sabía. Tuve miedo. Pero me dejé llevar del miedo. Aquí hay que pensar en eso. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre la inocencia de Adán y Eva a la de un niño? La diferencia es mucha. Porque eso de la inocencia de Adán y Eva era una inocencia consciente. O sea, la inocencia de ellos radicó en no práctica. La inocencia del niño es no conocimiento. Que hay una gran diferencia. Porque Adán y Eva, a ellos se les hizo conscientes de lo que tenían que enfrentar, las bendiciones o los riesgos dependiendo de la decisión. O sea, ellos eran personas que no practicaron el pecado hasta que tomaron la decisión, pero sabían que había pecado. Un niño no sabe qué es pecado, porque él no tiene ¿qué? Conciencia ni de lo bueno ni de lo malo. Esa es la diferencia que hay. Sí, excelente. Bueno, Carlitos, preguntan. Dios los bendiga, Pastor Hoyos. Cuando el diablo se rebeló ante Dios, ¿ese suceso fue antes de la creación del mundo o después de la creación? El Señor dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo según Lucas 10:18. Primero que el texto está mal aplicado ahí según la pregunta. Porque vamos por partes. La primera rebelión se da en el cielo. El origen del pecado es allá. Un ángel, según Ezequiel, capítulo 28, y según Isaías, capítulo 14, léasenlo, y ahí está, de manera figurada, Satanás. Si lees bien el pasaje, el desenlace final siempre fue el caos. De ahí la tesis que cuando Dios
crea el universo. Entonces, Satanás produce un caos. Y el verso 2 comienza a explicar: la tierra estaba desordenada y vacía. Los investigadores eruditos piensan que si la tierra estaba desordenada y vacía, fue porque estuvo ordenada y llena. La pregunta es: ¿quién la causó? ¿Quién causó ese caos? Que es la materia de investigación del eslabón perdido en los materialistas. Y que también algunos toman como punto de partida para decir que aquellas criaturas supremamente gigantes como los dinosaurios y todas sus familiares, que hoy son el resultado del combustible óseo, Petróleo. exactamente, y que yo fui a un museo donde vi... ¿El proceso o algo así? No, el proceso no. Llamémosle en el lenguaje que nosotros manejamos, el esqueleto Ah, ok. Ok. de una criatura que tenía más de 30 metros. Los fósiles. Fósiles de la palabra. Ujú. Yo fui a un museo donde vi un fósil de más de 30 metros. Ujú. Pero no fue prefabricado, hecho de cera y no sé qué. No, real. Ujú. Entonces se piensa Ujú. que esas criaturas existieron antes del versículo 2 Ujú. del Génesis 1, Sí. que son el resultado del caos que produce Satanás La caída. Ujú. con la caída, provocando el desorden en la tierra. Estoy hablando de tesis, Ujú. porque la Biblia no dice. La Biblia lo que dice es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cuántos miles, centenares De o ese millones punto, de nada. años hay de ahí hacia atrás? Sí, No sí, sabemos. no. A partir del verso 2, entonces comienza a establecerse un orden que se ha dado en razón a un caos que se ha producido anterior. Claro. Recuerde que en filosofía no existen efectos sin causa. Claro. ¿Ya? Si hay un mundo creado es por Dios. Y lo Pero hizo si hay un caos, alguien lo ha causado. y que lo hizo perfecto, Claro. ordenado, y algo tuvo que suceder para desordenarse. Exactamente. Exactamente. Amén. Mm, Pues no sé si No sé. alcanzaría a darle la no, explicación yo creo que está perfecto. a la Sí, señor. persona. Nos escribe un pastor desde los Estados Unidos y pregunta: un hermano se niega a servir en el altar, a predicar, argumentando que Dios no le dio ese don, que para él sería mejor seguir haciendo el aseo en el salón, en la iglesia. ¿Qué opinión tiene respecto a ello, pastor? Romanos 12 se lo explica al que sirve en el servicio. Lea los dones de Romanos 12. Y ahí aparece el que preside con solicitud, el que es generoso para dar, el que Pero, es experto en sí. la enseñanza. Entonces, en ese caso, hay personas dentro de la iglesia que no se ven, pero que cumplen una misión. Como en el cuerpo de nuestro, hay miembros que no se ven, pero que cumplen una función. No todo el cuerpo es boca. Así que alguien puede ser boca, es decir, un orador, un predicador, pero otro puede ser pies, pero otro puede ser el bolsillo de Dios, otro puede ser el barrendero que encuentra la perla perdida en la casa. Entonces, si el O sea, hermano... no está mal que el hermano No, diga yo eso. pienso que no. No se siente capaz Claro, claro. de... Ah, ya. Es que todos somos El pastor diferentes. tiene esa inquietud. Todos somos diferentes. Y ojo, aprovecho la ocasión para decirle a los pastores, como también en las iglesias, a los comités, que creen que porque un miembro de la iglesia es nombrado en un comité está obligado a predicar. No, Exacto. puede que él sea la persona que piensa y de ideas. Puede ser la persona que camina y va y lleva. Puede ser la persona que es el bolsillo de Dios. Y el que más horas que sí, Exactamente. Es que Dios tiene un cuerpo perfecto. Entonces, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oído, no todo el cuerpo es nariz, no todo el cuerpo es boca, no todo el cuerpo es pie. Si eso fuera así, sería un fenómeno. Y Dios no acepta fenómenos.
Mano Carlitos, una Gente pregunta. perfecta. Pero se podría en el caso, obviamente muchas veces el miedo gana y la persona no se atreve por el miedo, pero entonces hay que mirar si tiene la capacidad. Crear un Exacto, sí. espacio, que usted lo ha hecho muchas veces en los cursos Y lo estamos de haciendo. Hoy homilética. tenemos un Exacto. curso. Entonces crear el espacio donde la persona pueda de pronto intentarlo, Desahogar, desahogarse y el aclarar, pastor despejar mirar dudas. definitivamente si lo tiene o definitivamente no lo Le tiene. voy a contar una historia de la vida real. Mercedita lo recuerda. En una iglesia fuimos pastores. Y la primera vez que le dimos a un hermano que predicara y le pedimos que se pusiera la corbata, se la colocó al revés. ¿Lo recuerdas? Hay muchas personas que no pueden desarrollar sus talentos porque no saben cómo se hace. Exacto. Para eso está el pastor, para sentarse y orientarlo, explicarle. Puede ser que después de una buena explicación, la persona se le active la creatividad y se le dé la capacidad de desarrollar aquello para lo cual se quiere. Como puede ser que después de la orientación diga, hermano, definitivamente No es lo mío. no es lo mío. Póngame a barrer. Exacto. Y si eso hace, no Pero- está haciendo menos que el que está predicando en el Pe- altar. Ese es lo que iba a Exacto. decir. El problema Pero es que ni- nosotros clasificamos el servicio. Exacto. Que estos hermanos sí sirven al Señor, porque están allá cantando o predicando. Mercedita, Y si- es que hay otro punto que es muy importante aclarar. Y es que a la gente se le ha metido en la cabeza el altar. Y pensamos como se pensaba en el tabernáculo. Exacto. Y no es así. Ujú. Jesús en San Juan 4 deja ver con claridad que no es ni en Jerusalén ni en el monte, sino en cualquier lugar. ¿Quién dice que un escenario de 50 centímetros más alto que el resto del escenario es más santo que el resto del escenario? Ujú. Eso solo sucedía en el y la tabernáculo. Biblia habla de Ana que servía día y noche. el Servía a templo. Dios en el templo, En oración, en oración y ayuno. y en ayuno. Ujú. Entonces, qué Entonces bueno. es bueno que las personas también comprendan eso. Va hoy. Que no confundamos tiempo de gracia con tiempo de ley. Solo en la ley Exacto. existía el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy existe el lugar santísimo, pero no es en el salón, es en el santuario mismo de Dios, donde los cristianos, académicos, no académicos, expertos en homilética, no expertos en homilética, pueden ingresar las 24 horas del día mediante el sacrificio que Jesús hizo a través de la rotura del velo. Esto es su carne. Amén. Si alguien quiere ingresar al lugar santísimo, solo lo puede hacer por medio de la obra de Jesús. Y no está en un espacio de 10 de frente por 20 de fondo. Y donde hay 3 metros con 50 centímetros de más altura para decir que es el lugar santísimo. No, eso es un parte del escenario. Se le hace ese diseño buscando que quien va a exponer puede estar al alcance de la visión de todos y él pueda tener también la facultad de mirar a todo el escenario. Pero Exacto. no hace más santo. Ujú. No se hace más santo un lugar que el otro. Yo conozco casos de creyentes, entre comillas, en el altar, chateando, Claro. y creyentes en la última banca, Orando. derramando su alma Amén. en la presencia de Dios. Entonces, no, hay también que ir madurando en todas esas cosas. Espero que no me vayan a tildar de hereje, por ejemplo. ¿Hay espacio para otra pregunta? Sí, En el orden de Dios, ¿cuál es el evento que está en lista primero para acontecer? la venida del Señor. Porque todas las profecías están cumplidas, excepto la venida del Señor y las que siguen de ahí. Amén. Por eso ustedes leen en Apocalipsis, ven y te mostraré lo que era, lo que es y lo que será. Ujú. Dios le da el privilegio a Juan de mirar el pasado, los antiguos imperios, de mirar el presente, el imperio que estaba y el sistema del momento, y lo que iría a suceder después. Dios le dio a Juan la visión en una cinta magnetofónica, si es que se puede decir así,
cosas que sucederían 2000 años después Sí. y que no sabemos cuánto tiempo más, porque la profecía después del arrebatamiento de la iglesia va hasta la consumación de los siglos. Amén. El tiempo se nos fue, pastor.